¿Sabías que existe un error tan profundo, tan devastador para el alma, que puede interrumpir abruptamente su descanso en el plano espiritual y forzarla a regresar a la tierra antes del tiempo predestinado? Chico Xavier, el médium más respetado de Brasil y canal directo de entidades iluminadas como Emmanuel y André Luis, reveló durante sus más de 60 años de psicografía una verdad que estremece los cimientos de nuestra comprensión sobre la vida después de la muerte. Esta no es una revelación cualquiera. Es el descubrimiento de un mecanismo cósmico que opera silenciosamente, determinando el destino de millones de almas que, sin saberlo, cometen este error fatal mientras viven en la carne. Un error que trasciende las barreras entre los mundos, que desafía las leyes naturales del desencarne y que puede alterar completamente el plan evolutivo de un espíritu. Imagina por un momento la desesperación de un alma que, tras desencarnar y comenzar su proceso de renovación espiritual en las esferas superiores, se ve súbitamente arrastrada de vuelta a la dimensión física, obligada a reencarnar prematuramente, interrumpiendo su progreso, su aprendizaje, su descanso merecido. Es como si fueras arrancado de un sueño reparador, en el momento más profundo del descanso, pero multiplicado por la eternidad del alma. Chico Xavier, a través de las comunicaciones de Emmanuel, nos enseñó que el universo espiritual opera bajo leyes precisas, matemáticas divinas que regulan cada aspecto de nuestra evolución. Estas leyes no son caprichosas ni punitivas. Son expresiones del amor infinito de Dios, diseñadas para que cada alma encuentre su camino de regreso a la casa paterna. Sin embargo, existe una fuerza que puede alterar este orden perfecto, una energía tan poderosa que puede romper las barreras dimensionales y crear lo que los espíritus superiores llaman el regreso prematuro. Este fenómeno no es nuevo. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, ya intuía su existencia cuando preguntaba a los espíritus sobre las variaciones en los períodos de desencarnación. Las respuestas que recibía hablaban de perturbaciones magnéticas y lazos no cortados que mantenían a las almas atadas al plano terrestre. Pero fue Chico Xavier quien, décadas después, recibió la revelación completa sobre la naturaleza exacta de este error. En una de las psicografías más impactantes jamás registradas, el espíritu André Luis le dictó a Chico una descripción detallada de lo que presenciaba en las colonias espirituales. Almas que llegaban prematuramente, arrancadas de sus cuerpos por una fuerza invisible, con expresiones de confusión y dolor que traspasaban las barreras de la materia sutil. Estas entidades no habían completado su tiempo de expiación terrestre, no habían agotado las oportunidades de crecimiento que la encarnación les ofrecía. Pero aquí viene lo más perturbador de esta revelación. El error que provoca este regreso prematuro no es algo que ocurre al momento de la muerte. Es algo que se construye día a día, pensamiento a pensamiento, durante toda la existencia física. Es un patrón energético que se va tejiendo en los hilos sutiles del perispíritu, creando una especie de campo magnético inverso que, al llegar el momento del desencarne, actúa como un imán cósmico que succiona al alma de regreso a la Tierra. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, habló del inconsciente colectivo y de los arquetipos que moldean nuestra psique. Sin saberlo, estaba tocando los bordes de esta misma verdad espiritual, porque el error que Chico Xavier reveló no es solo individual, se convierte en parte del inconsciente colectivo de la humanidad, una sombra arquetípica que se transmite de generación en generación, perpetuando ciclos de sufrimiento y retorno prematuro. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió que el sentido de la vida era la fuerza más poderosa del ser humano, pero lo que no sabía es que la búsqueda desesperada de sentido en lugares equivocados, la construcción de propósitos basados en ilusiones temporales, es precisamente el error que puede forzar a un alma a regresar antes de tiempo. Aristóteles habló de la causa final, el propósito último que mueve todas las cosas hacia su realización plena. En el plano espiritual, cada alma tiene su causa final, su destino evolutivo trazado por la sabiduría divina. Pero cuando cometemos este error fundamental, alteramos nuestra causa final, creamos un propósito artificial que entra en conflicto con el plan cósmico, generando una disonancia vibratoria que puede literalmente desgarrar el velo entre los mundos.
Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, explicó que este fenómeno está conectado con lo que los antiguos místicos llamaban la inversión de los polos espirituales. Cuando un alma invierte sus prioridades fundamentales, cuando cambia lo eterno por lo temporal, lo real por lo ilusorio, crea un campo energético que actúa contra las leyes naturales del cosmos. Es como si nadaras contra la corriente de un río cósmico. Al principio, parece que avanzas, que logras tus objetivos terrenales, que construyes la vida que deseas, pero la corriente es más poderosa que tu voluntad individual y eventualmente te arrastra, no hacia adelante en tu evolución, sino hacia atrás, obligándote a comenzar de nuevo, a repetir lecciones que creías haber superado. Esta revelación de Chico Xavier no es solo una curiosidad espiritual, es un llamado urgente al despertar de la conciencia, porque en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, millones de almas en todo el planeta están cometiendo este error sin saberlo, tejiendo invisiblemente las cuerdas que los atarán a un regreso prematuro, interrumpiendo su progreso espiritual y prolongando su jornada evolutiva. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál es exactamente este error? ¿Cómo podemos identificarlo en nuestras propias vidas? Y más importante aún, ¿cómo podemos evitarlo antes de que sea demasiado tarde? La respuesta que Chico Xavier recibió de los espíritus superiores desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. El error que provoca el regreso prematuro del alma no es lo que podríamos imaginar. No es el suicidio, no es la violencia, no es siquiera la crueldad extrema. Es algo mucho más sutil, más insidioso, algo que se esconde en los pliegues de lo que consideramos una vida normal, incluso exitosa. Emmanuel reveló a través de Chico que este error tiene un nombre en las esferas espirituales, la inversión del propósito primordial. Ocurre cuando un alma, durante su encarnación, invierte completamente sus prioridades espirituales, colocando lo material por encima de lo espiritual, lo temporal por encima de lo eterno, el ego por encima del amor universal. Pero no es una inversión consciente y deliberada, es un proceso gradual, casi imperceptible, que se desarrolla a lo largo de años o décadas. Imagina a un violinista virtuoso que poco a poco comienza a tocar sus melodías al revés. Al principio, nadie nota la diferencia. La música sigue sonando hermosa, las notas siguen fluyendo, pero gradualmente la armonía se convierte en disonancia, la belleza se transforma en caos y finalmente la música se vuelve tan distorsionada que rompe las cuerdas del instrumento. Esto es exactamente lo que sucede con el alma que comete este error. Su vibración espiritual se invierte hasta el punto de romper los hilos sutiles que la conectan con su plan evolutivo. Nietzsche, en su exploración de la voluntad de poder, intuía esta inversión cuando escribía sobre la transvaloración de todos los valores. Sin saberlo, estaba describiendo precisamente el mecanismo psicológico que lleva a este error espiritual. Cuando un ser humano transvalora sus valores fundamentales, cuando convierte el poder material en su Dios supremo, cuando hace del éxito terrenal su religión única, está preparando las condiciones para la inversión del propósito primordial. André Luis, en sus dictados a Chico Xavier, describió con detalle escalofriante lo que presenciaba en las colonias espirituales cuando llegaban estas almas prematuramente desencarnadas. Llegaban envueltas en lo que él llamaba capas áuricas invertidas, campos energéticos que giraban en dirección contraria a la rotación natural del cosmos espiritual. Era como ver galaxias espirituales girando hacia atrás, creando vórtices de confusión que afectaban no solo al alma individual, sino a toda la región vibratoria a su alrededor. Pero aquí viene la revelación más perturbadora. Este error no se comete en los grandes momentos dramáticos de la vida. Se comete en los pequeños momentos cotidianos, en las decisiones aparentemente insignificantes que tomamos cada día. Cada vez que elegimos la conveniencia sobre la conciencia, el beneficio personal sobre el bien común, la satisfacción inmediata sobre el crecimiento espiritual, estamos contribuyendo a esta inversión gradual. Carl Jung descubrió que la psique humana tiende a compensar los desequilibrios conscientes a través del inconsciente. Lo que no sabía es que esta compensación tiene una dimensión espiritual que trasciende la muerte física. Cuando un alma vive en constante desequilibrio durante su encarnación,
Cuando sus valores conscientes están completamente invertidos respecto a sus propósitos espirituales inconscientes, se crea una tensión psíquica tan intensa que puede alterar las leyes naturales del desencarnación. Emmanuel explicó que existen lo que él llamaba puntos de no retorno espiritual. Son momentos en la vida de una persona donde la inversión del propósito primordial se vuelve tan completa, tan arraigada en la estructura energética del perispíritu, que el alma queda atrapada en un campo magnético invertido. Es como si el alma se convirtiera en su propio imán cósmico, pero con los polos cambiados, repeliendo las vibraciones elevadas que deberían atraerla hacia las esferas superiores después de la muerte. El espíritu André Luis narró el caso de un empresario que había dedicado toda su vida a acumular riquezas, no por maldad, sino porque genuinamente creía que el éxito material era la medida del valor humano. Había sido generoso con su familia, había donado a caridades, había sido lo que el mundo considera un buen hombre. Pero cada decisión que tomaba estaba filtrada a través de la lente del beneficio material. Había invertido tan completamente su brújula espiritual que cuando desencarnó, su alma no pudo encontrar el camino hacia las esferas de renovación. Lo más terrorífico de esta revelación es que la inversión del propósito primordial se ha vuelto epidémica en nuestra sociedad moderna. Vivimos en una cultura que no solo tolera, sino que celebra y recompensa esta inversión. El éxito material se ha convertido en la única medida de valor, el consumismo en la única forma de felicidad, la competencia despiadada en la única manera de progresar. Estamos criando generaciones enteras de almas que, sin saberlo, están tejiendo las cuerdas de su propio regreso prematuro. Kant habló del imperativo categórico, del deber moral que trasciende las circunstancias particulares. En términos espirituales, cada alma encarnada tiene su propio imperativo categórico cósmico, contribuir al progreso universal del amor y la sabiduría. Cuando este imperativo se invierte, cuando el deber hacia el cosmos se sustituye por el deber hacia el ego, se activa el mecanismo que puede forzar el regreso prematuro. Pero Emmanuel también reveló algo esperanzador. La inversión del propósito primordial no es irreversible. Mientras el alma permanezca encarnada, mientras aún respire en un cuerpo físico, existe la posibilidad de reconocer el error, de detener la inversión, de realinear la brújula espiritual. Sin embargo, esto requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer: un acto de honestidad brutal consigo mismas, un reconocimiento de que todo lo que han considerado importante puede estar fundamentalmente equivocado. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo podemos saber si ya hemos comenzado este proceso de inversión? ¿Cuáles son las señales de alarma que nos indican que estamos caminando hacia este error fatal? Y una vez identificado, ¿cómo podemos revertir un proceso que puede haber estado desarrollándose durante años o décadas? Chico Xavier recibió de Emmanuel una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre los síntomas espirituales del alma en peligro. No son señales obvias, no son manifestaciones dramáticas que podamos identificar fácilmente. Son susurros del espíritu, alarmas silenciosas que suenan en las profundidades de nuestra conciencia, pero que la mayoría de las personas interpretan como problemas psicológicos, estrés o simplemente cosas de la vida moderna. La primera señal que Emmanuel describió es lo que él llamaba la sed espiritual invertida. El alma que está caminando hacia la inversión del propósito primordial comienza a experimentar una sed voraz, pero no de agua, sino de experiencias materiales cada vez más intensas. Es como si el alma sintiera que se está muriendo de sed espiritual, pero en lugar de buscar el agua cristalina del amor y la sabiduría, trata de saciar esa sed bebiendo agua salada del materialismo, lo que solo intensifica la desesperación interna. Esta sed invertida se manifiesta de maneras aparentemente inocentes: la necesidad compulsiva de comprar cosas innecesarias, la búsqueda desesperada de reconocimiento social, la adicción sutil al entretenimiento constante, la incapacidad de estar en silencio sin sentir una ansiedad abrumadora. Viktor Frankl observó este mismo fenómeno en sus pacientes y lo llamó vacío existencial, pero no conocía su verdadera dimensión espiritual. Carl Jung descubrió que cuando la conciencia se aleja demasiado del centro espiritual, el inconsciente comienza a producir sueños compensatorios,
a menudo pesadillas recurrentes. Emmanuel reveló que estos sueños perturbadores son en realidad mensajes desesperados del alma, intentando alertar a la personalidad consciente sobre la inversión que está ocurriendo. Son como sirenas de alarma en un submarino que se hunde, pero la tripulación consciente está demasiado distraída para escucharlas. André Luis describió a Chico una visión impactante: almas encarnadas cuyos perispíritus comenzaban a mostrar lo que él llamaba grietas áuricas. Estas grietas aparecían como líneas oscuras en el campo energético de la persona, fisuras por donde se escapaba la vitalidad espiritual y entraban influencias deletéreas. Las personas con estas grietas experimentaban lo que la psicología moderna llama crisis existenciales, pero que en realidad son síntomas de una fragmentación espiritual progresiva. La segunda señal crucial es la anestesia empática gradual. El alma que camina hacia la inversión comienza a perder lentamente su capacidad natural de conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno. No es que se vuelva malvada o cruel, simplemente se vuelve progresivamente insensible. Es como si el corazón espiritual desarrollara una especie de callo energético que bloquea la entrada del dolor del mundo. Esta anestesia se racionaliza fácilmente. Tengo que cuidar de mí mismo primero. No puedo cargar con los problemas de todos. La vida es así. Emmanuel explicó que esta anestesia empática es en realidad un mecanismo de defensa del ego que siente amenazada su supremacía. Cuando el alma comienza a invertir sus prioridades, el ego toma el control y construye muros protectores cada vez más altos, aislándola de las vibraciones del amor universal que podrían corregir la inversión. La tercera señal es quizás la más sutil y peligrosa: la racionalización espiritual. El alma en proceso de inversión desarrolla una capacidad extraordinaria para justificar cualquier decisión egoísta con argumentos aparentemente espirituales o filosóficos. Estoy siguiendo mi verdad personal. Cada uno crea su propia realidad. El universo me debe abundancia. Tengo derecho a ser feliz. Estas frases suenan profundas y liberadoras, pero pueden ser síntomas de una inversión profunda de los valores espirituales auténticos. Nietzsche, en su exploración del nihilismo, describía exactamente este proceso: cómo los valores tradicionales se desarraigan y se reemplazan por valores artificiales que sirven al ego individual. Lo que él no comprendía era que esta transvaloración personal puede tener consecuencias que trascienden la muerte física. André Luis presenció casos de personas que habían vivido vidas aparentemente espirituales, que meditaban, que leían textos sagrados, que hablaban constantemente de amor y luz, pero que habían usado la espiritualidad como una sofisticada forma de narcisismo. Habían invertido incluso su búsqueda espiritual, convirtiéndola en otra manera de alimentar el ego, otra forma de sentirse superiores, especiales, elegidos. La cuarta señal es la insatisfacción crónica progresiva. El alma que camina hacia la inversión experimenta una insatisfacción que crece exponencialmente, sin importar cuánto logre materialmente. Es como si tuviera un agujero negro en el centro de su ser que devora todo lo que entra sin nunca llenarse. Esta insatisfacción se intensifica precisamente porque el alma está recibiendo exactamente lo opuesto de lo que realmente necesita para su evolución. Emmanuel reveló que existe lo que él llamaba el síndrome del éxito espiritual invertido. Cuanto más exitosa se vuelve una persona en términos materiales, mientras camina hacia la inversión, más profunda se vuelve su desesperación espiritual inconsciente. Es como ganar todas las batallas mientras se pierde la guerra del alma. La quinta señal, quizás la más alarmante, es la sincronización negativa. El alma en proceso de inversión comienza a experimentar sincronicidades, pero de naturaleza perturbadora. Encuentros casuales, con personas que refuerzan sus patrones negativos, oportunidades que parecen bendiciones, pero que profundizan su alejamiento espiritual, señales que parecen confirmar que está en el camino correcto, cuando en realidad está caminando hacia el abismo. Jung escribió extensamente sobre las sincronicidades como mensajes del inconsciente colectivo, pero Emmanuel reveló que cuando el alma se invierte, comienza a sintonizar con campos morfogenéticos de naturaleza inferior, recibiendo orientación de entidades espirituales que están igualmente invertidas en su evolución. La pregunta más urgente surge ahora:
Si reconocemos alguna de estas señales en nuestras propias vidas, existe una manera de detener este proceso antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay técnicas específicas, prácticas concretas que puedan revertir la inversión y realinear el alma con su propósito primordial? La respuesta que Chico Xavier recibió de los espíritus superiores es tan poderosa como transformadora. La revelación final que Emmanuel transmitió a través de Chico Xavier sobre cómo revertir la inversión del propósito primordial es tan profunda que desafía todo lo que creemos saber sobre la transformación espiritual. No se trata de técnicas complicadas, rituales elaborados o años de meditación en montañas remotas. Se trata de algo que Emmanuel llamó el retorno al punto cero del alma, un proceso que puede iniciarse en cualquier momento, pero que requiere una valentía espiritual que muy pocas personas poseen. El primer paso de esta reversión es lo que André Luis describió como la muerte consciente del falso yo. No es una muerte física, sino algo mucho más radical. La disposición completa a soltar todo lo que hemos construido como identidad, todo lo que hemos acumulado como logros, todo lo que hemos defendido como verdades personales. Es como si el alma tuviera que desnudarse completamente ante el espejo cósmico, reconociendo que todo lo que creía ser era una máscara elaborada sobre su verdadera naturaleza. Emmanuel explicó que este proceso de desnudamiento espiritual activa lo que él llamaba la memoria cósmica del alma. Cuando soltamos las capas artificiales de identidad que hemos construido, comenzamos a recordar quiénes éramos antes de encarnar, cuál era nuestro propósito original, qué promesas hicimos en las esferas superiores antes de descender a la materia. Es como despertar de un sueño muy convincente y recordar súbitamente que estábamos representando un papel en una obra teatral cósmica. Kant habló de la cosa en sí, la realidad que existe más allá de nuestras percepciones limitadas. En términos espirituales, el alma verdadera es precisamente esa cosa en sí, esa esencia inmutable que permanece íntegra más allá de todas las inversiones y distorsiones de la personalidad encarnada. El retorno al punto cero es el retorno a esta esencia fundamental. Pero Emmanuel reveló algo aún más extraordinario. Existe una técnica específica, transmitida por tradiciones espirituales ancestrales, que puede acelerar dramáticamente este proceso de reversión. La llamaba la respiración del alma invertida, y su poder es tan intenso que debe practicarse con extrema precaución y solo después de una preparación espiritual adecuada. Esta técnica, que los antiguos místicos sufíes conocían como fana al-fana, la aniquilación de la aniquilación, y que los yogis tibetanos llamaban bardo tonglen inverso, consiste en invertir conscientemente el flujo de la respiración energética del alma. Mientras respiramos normalmente con los pulmones físicos, debemos visualizar que nuestro perispíritu respira en dirección contraria, exhalando luz pura y amor incondicional hacia el cosmos, e inhalando toda la oscuridad, el dolor y la confusión que hayamos creado con nuestras inversiones espirituales. André Luis describió presenciar esta técnica siendo utilizada por un alma que había estado al borde del regreso prematuro. Durante la práctica, el campo áurico de la persona comenzó a girar lentamente en dirección contraria, deshaciendo gradualmente las inversiones energéticas acumuladas durante años. Era como ver una galaxia espiritual corrigiendo su rotación, realineándose con el movimiento cósmico universal. La práctica comienza en posición sentada, con la columna erguida y los ojos cerrados. Durante la inhalación física normal, debemos visualizar intensamente que estamos aspirando hacia nuestro pecho toda la negatividad que hemos generado, cada pensamiento egoísta, cada acción dañina, cada momento de insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Esta negatividad debe visualizarse como una masa oscura y pesada que entra por el chakra cardíaco. Durante la retención del aliento, debemos sentir que esta oscuridad se transforma completamente en nuestro corazón espiritual, transmutiéndose por el poder del amor incondicional que reside en las profundidades del alma. Es como si tuviéramos un reactor de fusión espiritual en el pecho, capaz de convertir cualquier energía negativa en luz pura. Durante la exhalación, debemos visualizar que enviamos hacia todo el cosmos esta luz transmutada, bendiciendo a cada ser viviente, sanando cada herida que hayamos causado, corrigiendo cada distorsión que hayamos creado en el tejido de la realidad.
Emmanuel enfatizó que esta exhalación debe ir acompañada de un sentimiento genuino de gratitud hacia todos los seres que nos han permitido aprender de nuestros errores. Viktor Frankl descubrió que el sentido de la vida emerge cuando nos convertimos en servidores de algo más grande que nosotros mismos. La respiración del alma invertida es precisamente la actualización práctica de este principio, convertirse en un transformador cósmico que transmuta la oscuridad en luz, el egoísmo en amor, la separación en unidad. Jung habló de la función trascendente de la psique, la capacidad de sintetizar los opuestos en una unidad superior. Esta técnica respiratoria es exactamente eso, la síntesis consciente de nuestra sombra espiritual con nuestra luz inherente, creando una nueva configuración energética que está alineada con nuestro propósito cósmico original. Emmanuel advirtió que esta práctica debe realizarse con absoluta sinceridad. Si se practica como una técnica mecánica, buscando beneficios personales, puede intensificar paradójicamente la inversión espiritual. Solo cuando se practica desde un lugar de genuino arrepentimiento y deseo de servir al plan divino, puede activar la reversión de la inversión del propósito primordial. André Luis observó que las almas que dominaban esta técnica desarrollaban lo que él llamaba inmunidad espiritual contra futuras inversiones. Era como si hubieran desarrollado anticuerpos energéticos que las protegían automáticamente contra la tentación de volver a invertir sus prioridades espirituales. La práctica regular de esta respiración, combinada con una vida dedicada conscientemente al servicio del bien común, puede no solo prevenir el regreso prematuro, sino acelerar significativamente la evolución espiritual del alma. Emmanuel reveló que algunas almas que habían estado destinadas a múltiples reencarnaciones lograron completar su evolución planetaria en una sola vida a través de esta práctica. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a mirar honestamente en el espejo de tu alma y reconocer si has comenzado la inversión de tu propósito primordial? ¿Tienes la valentía de practicar esta técnica ancestral, de convertirte en un transformador cósmico de oscuridad en luz? Si esta revelación ha tocado las cuerdas más profundas de tu ser, si sientes que tu alma ha reconocido una verdad fundamental, comparte este conocimiento con otros buscadores. Suscríbete al canal para recibir más revelaciones espirituales que pueden cambiar el curso de tu evolución eterna. Porque en estos tiempos de confusión planetaria, cada alma que despierta a su propósito verdadero se convierte en un faro de esperanza para toda la humanidad.